pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestra serie Digital Education Decoded, donde, como sabéis, procuramos mantenernos al tanto de todos los retos y de todas las oportunidades que tenemos en la educación superior alrededor de este mundo digital que tantos retos y oportunidades nos está trayendo. En esta ocasión vamos a celebrar una mesa redonda alrededor del mundo de la ciberseguridad. Y para ello, pues la verdad es que me siento hoy muy afortunado de contar con tres invitados de auténtico lujo. Voy a saludarles antes de nada. ¿Qué tal, Juan, Joaquín y Andrés? Muy bien, encantado de estar contigo. Pues muchas gracias. Os veo juntos hoy. ¿Estáis de excursión por ahí juntos? Bueno, estamos en la jornada de Club ETIC de Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca, y hemos hecho un hueco para atender tu solicitud. Encantado. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Joaquín, el último que intervenía, es el director técnico del Servicio Central de Informática de la Universidad de Málaga. Juan, director técnico del área de la Universidad Digital de la Universidad de Sevilla. Y Andrés Prado, que ya le hemos tenido en algún otro capítulo, director del área TIC de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por tanto, tres personas cuya responsabilidad es total en cuanto a la protección de los riesgos cibernéticos que tenemos las universidades, y por ello queríamos hoy pues mantener una conversación. Les he pedido a los tres intervenciones breves porque tendrán mucho que contarnos, pero tenemos muchos temas también que tratar. Recuerdo que la última vez que creo que os habéis juntado fue un poco más al sur de nuestro país, en las Islas Canarias, y creo que cuando aquello estuvisteis hablando del reto de la ciberseguridad en la universidad. Si tuvierais que hacer en 60 segundos cada uno de vosotros un pequeño pitch de qué 2, 3 retos tenemos las universidades en torno a la ciberseguridad, ¿qué diríais? Juan, tú mismo, el primero. Bueno, los retos son, digamos, creo que transversales a todas las entidades ahora mismo, públicas y privadas. Estamos en un escenario de prácticamente un entorno bélico, digamos, donde dentro de Internet se están produciendo unas situaciones de agresiones de unidades o de equipos muy organizados, con unos porcentajes muy altos y con una agresividad sobre las instituciones, en general, ya pueden ser multinacionales o una universidad, que en algunos casos pues llevan a ataques de tierra quemada, digamos, por lo cual es un escenario bélico. En segundo lugar, el reto es que las universidades nacieron en Internet, crecieron con Internet, pero con un modelo, digamos, abierto, de interacción con todas las organizaciones, de intercambio de información, y ahora vamos a un escenario obligado por las circunstancias, digamos, medieval, de crear castillos defendidos, cada uno bueno, pues intentando proteger lo suyo, por lo cual hay un cambio, digamos, de paradigma bastante grande. Evidentemente, pues hay todo el tema normativo, de obligaciones normativas, de obligaciones de mejor infraestructura para protegernos, pero filosóficamente yo creo que el reto es este cambio de paradigma, ¿no? De estar en un escenario bélico, con lo cual no dejamos de ser organizaciones sin ánimo de lucro, no organizaciones con de alguna manera un planteamiento de que no somos, no tenemos nada que ver con la guerra, ¿no? Desde el punto de vista de una organización, y en cambio tenemos que articular todo cómo defendernos de ese escenario bélico. Muchas gracias, Juan. Nos queda claro que estamos en un contexto complejo de bélico, pero que somos universidades y por lo tanto tenemos que contribuir al desarrollo de nuestras sociedades. Joaquín, ¿cuál es tu punto de vista breve? Bueno, yo creo que estamos todavía en una fase de construcción de una organización de la seguridad estable y fiable. Y creo que no solo compete eso a las universidades, sino que realmente están todas las empresas y organismos en esa fase de construcción de un modelo de seguridad que, bueno, en teoría está planteado, pero que en la práctica
aún no se ha puesto en marcha. Un modelo de seguridad donde se integren todas las organizaciones interesadas, en el caso nuestro serían todos los colectivos que integran las distintas universidades y centros de investigación, y que dé una respuesta común a unas necesidades que son también comunes. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está avanzando, pero quizá mucho más lentamente de lo que se debiera, porque los malos en este caso sí están organizados y saben lo que tienen que hacer. Y nosotros, como decía Juan, estamos pasando de un modelo de castillo, donde cada uno se intenta defender como puede de las agresiones que le llegan, a un modelo integrado donde realmente todos colaboremos a través o debajo del paraguas de algún tipo de estructura que nos proteja y en la que todos colaboramos. Yo creo que ese es el reto que tenemos y a corto plazo, ¿no? Quizás también un segundo reto puede tener que ver con la concienciación, que aunque en teoría existe, pero desde las estructuras de gobierno universitaria es una cuestión más formal que práctica. Entonces yo creo que hace falta una apuesta mucho más decidida y una mayor conciencia de que el problema de seguridad lo vas a tener antes o después. Y creo que todavía se sigue pensando que hay un problema de seguridad, pero que es como la lotería. Y que entonces lo más probable es que no te toque. Y es un error, porque sí es una lotería, pero una lotería de 100 números. Entonces, lo más probable es que mañana no te toque, pero lo más probable es que en un año o dos te ha tocado y más de una vez. Ese escenario hay que llevarlo a cabo y hay que ponerlo sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Andrés, finalmente, para terminar de introducir esta conversación, no sé si quieres aportarnos tu punto de vista. Bueno, abundando un poco en lo que dicen mis compañeros, ¿no? Yo creo que hay un reto fundamental y es entender que el escenario ha cambiado completamente, como bueno, ya han expresado Juan y Joaquín, y que la prevención, siendo necesaria, no es suficiente. Esa lotería de la que hablaba antes Joaquín, te toca. Entonces, no solo debemos hablar de la prevención, sino de la reacción. Cuando analizas la capacidad de reacción, te das cuenta de que el escenario bélico que comentaba Juan, estamos enfrentando, es de unas dimensiones mucho mayores, incluso que el conjunto de las universidades que comentaba antes Joaquín. Yo creo que es más. No es una cuestión solo de las universidades. Es verdad que en las universidades también apuntaba Juan el tema de la cultura abierta. Es muy difícil trasladar en una institución como la nuestra, con la apertura y dentro de sus visiones la transferencia de conocimiento, el concepto de open que hemos venido teniendo, enfrentarlo a conceptos de seguridad de confianza cero. Es un cisma completo con respecto a lo que filosóficamente entendemos con estas situaciones. Pero yo creo que el reto fundamental es ser consciente del escenario y que el escenario es real y que supera con mucho lo que nos podíamos imaginar hace unos años, yo por lo menos. Bueno, vamos a de esta primera introducción a empezar a aterrizar un poco a cosas concretas de los vídeos que grabasteis en las jornadas número 44 de la sectorial TIC. Hice un pequeño resumen y extraje que hablabais de fallo en firewalls, VPNs sin doble factor, phishing y spear phishing. Si tuvierais que explicar esto para todos los públicos y sobre todo, como esos públicos, muchos de ellos son PDIs y pases que no necesariamente entienden toda esta terminología, no sé si podéis hacer como un resumen en palabras más sencillas de dónde realmente está el riesgo en una universidad y si tenéis alguna buena práctica. Como quieras. Yo, si quieres, te trato de resumirlo en una frase. El riesgo está en las manos de cada uno de nosotros. Y ese es el concepto fundamental.
Realmente, todo el inicio de cualquier actividad que normalmente va vinculada a una cosa tan pequeña como la pérdida de la credencial. El valor de la identidad digital dentro de nuestras organizaciones es el tema fundamental. Podemos tener los mejores firewall, podemos aplicar inteligencia artificial a los eventos que tenemos en nuestras redes de comunicaciones, pero al final el modelo de entrada termina siendo una vía a través de cada uno de nosotros, de nuestras identidades. Ese para mí es el elemento fundamental y la clave con la que habría que trabajar y concienciar, como decías tú, Joaquín, a nuestra comunidad universitaria. Comunidad universitaria, has comentado, Alex, PDI, PAS, nuestros estudiantes forman parte de nuestra comunidad. Nuestros estudiantes tienen una identidad digital válida en nuestro entorno. En un ataque de este tipo, cuando alguien está dentro con una identidad robada, tienes al enemigo dentro de casa, pero está disfrazado, ¿no lo ves? Sí. Ese es si tuviera que trasladar a alguien en esta materia una cuestión concreta, le trasladaría eso: cuida tu identidad digital. Y como Ale nos pedía cómo se puede explicar esto, yo siempre uso la metáfora de nuestra casa. Si tú estás en un entorno de confianza, como antes me ha planteado Andrés, que vamos a confianza cero, pues algunas de tus actividades en tu casa, pues tienen que cambiar. Si vives en un entorno de confianza máxima, pues lo mismo no cierra la puerta de tu casa. Y eso ocurre en muchos pueblos. Ocurre en el norte de Europa, que no hay rejas. O en Malta me comentaban que todas las viviendas están abiertas. Solo cierran la puerta por temas de privacidad o lo que sea. Y eso era lo que, cuando nació Internet, pues era lo común. Era confianza máxima. Si tú estabas hablando con otra universidad, pensabas que estabas hablando con investigadores y no había que. El shock empezó, y yo lo viví con algunos investigadores, cuando contactaba con empresas donde la propiedad intelectual, el espionaje industrial era muy tenso, y donde los protocolos que activaban pues eran brutales para ese investigador, que de pronto se sentía como alguien que podía provocar un problema, podía provocar una fuga de propiedad intelectual, una copia del disco duro, además, el protocolo del tipo de hasta tus contactos en tu teléfono puede ser de interés desde el punto de vista de propiedad intelectual, porque sabes con quién hablas, con quién. Entonces vamos a ese escenario en el cual, pues, en tu vivienda de pronto tú pensarás, han robado al vecino, la calle ha habido agresiones, y entonces tú ya empiezas a poner puertas acorazadas, alarmas con una empresa de seguridad, a salir a la calle mirando para todos lados, etcétera, etcétera. Eso es culturalmente muy disruptivo, pero también es de un impacto brutal desde el punto de vista de la cotidianidad. Y más, si fuera en una ciudad, pensar cómo te trasladan los que hacen turismo o tienen que hacer el trabajo en alguna ciudad del mundo. No quisiera, esto se va a acabar, no quisiera poner ningún ejemplo, pero conozco compañeros o amigos que una empresa me ha trasladado a otro país y los protocolos son de desplazarse en helicóptero. Porque el escenario es brutal desde el punto de vista de agresión. Aquí, pues, eso es lo que está de alguna manera surgiendo. Porque una de las cosas que nos dijeron los expertos que hubo en las jornadas de Cruetí en la Laguna es que por muy alto que ponga el muro, de alguna manera es un escenario defensivo. Tienen todo el tiempo y un muchísimo conocimiento para encontrar la grieta del muro, que puede ser tan sencillo como que la persona que viene a tu casa a limpieza tu casa, o tirar una copia de tu llave.
Tú tienes una puerta súper acorazada en línea con lo que ha dicho Andrés. Te has gastado un dinero en la llave, pero por motivos operativos le has dado la copia de la llave. Y esa señora, pues bueno, pues te la juega, te traiciona. Pues eso es el entorno donde estamos. Lo que pasa es que yo creo que además, en el caso de las universidades, ese muro del que habla es un muro imposible. Porque hay organizaciones donde el muro puede estar más establecido, y aquí, por ejemplo, me acuerdo, ahora me viene a la cabeza algunas de las cosas del ENS que yo creo que son para nosotros imposibles de cumplir, cuando tienes que definir exactamente tu periferia, cuáles son tus equipos, tus usuarios, qué acceso tienen. En la universidad eso cambia cada 10 minutos. Y no solo cambia, sino que ni siquiera tienes claro cuál es la periferia, porque nuestra frontera es difusa. No tenemos un muro, tenemos una zona más o menos amplia por donde circula gente que a veces controlan más, a veces controlan menos. Para nuestros usuarios no solo son los alumnos, el profesorado, el PAC, sino profesores visitantes, lectores de biblioteca, aulas de mayores, donde hay personas mayores que se matriculan en cursos, se les da cuenta. Es decir, es una cantidad de miles y miles y miles de personas, de usuarios cambiantes a cada momento. Entonces, esa frontera no la tienen nunca delimitada, entonces el riesgo es muchísimo mayor. En el caso de estudiantes, se da además con más intensidad las cuentas, yo creo que también os pasará a los demás, las cuentas abandonadas. O sea, es fácil el ataque porque hay un número que suele ser grande de cuentas que llamamos cuentas abandonadas, que son estudiantes que tienen una cuenta de la universidad, pero que no la utilizan o han dejado de estudiar o han dejado y esa cuenta la mantienen durante un tiempo. Y esas son las cuentas a las que a veces no han llegado datos de que a veces incluso se venden, ¿no? Hay información de que se ponen a la venta y son, no tienes que hacer ningún tipo de ataque, tienes ya tu usuario, tu contraseña y puedes entrar como un usuario universitario. El profesorado tiene su propia dinámica más compleja, necesita acceder con claves y cuentas de administración a los equipos y tienen que tenerlas porque hacen investigaciones en las que tienen continuamente que instalarse software que tú no controlas y lo tienes que dejar. Incluso tenemos casos de sistemas operativos más que obsoletos, en Windows 7 y tal, que gestionan el microscopio electrónico que solo funcionan con ese sistema operativo y que además tienen que tener salida a Internet. Entonces tienen una cantidad de agujeros enormes, por eso digo que hacen imposible que te puedas plantear levantar ninguna muralla como pueden hacer, pues no sé, imagino que Hacienda o Seguridad Social, donde tienen un colectivo mucho más definido de usuarios, ¿no? Y de privilegios. Es que yo lo veo que de alguna manera otras organizaciones están siguiendo nuestros pasos, el teletrabajo, la interrelación entre empresas. Es decir, nosotros ya teníamos la cultura de interconexión, pero otras organizaciones están entrando también en esa cultura. Y la problemática es, lo puede hacer muy difícil, pero no imposible. Hasta ayer se publicaba, y como es público y yo creo que en el caso, una fuga de información de Microsoft. Un error humano. Pero es que la explotación de ese error humano requiere un conocimiento, una vigilancia para poder ser explotado. Y ya nos contaron que pueden llevarse meses vigilando de manera automatizada, buscando dónde está la grieta del muro. Puede ser por exceso de confianza, por pérdida de una credencial, por credenciales abandonadas, etc. Pero en la práctica, al final es por muy... Y yo creo que nadie puede dudar que Microsoft gestiona muy bien su infraestructura. Si hay un top, sería una empresa de este tipo y han tenido una fuga de información. Entonces, esa situación de todo el tema del trabajo, de movilidad, de colaboradores, que nosotros también tenemos. Porque claro, ahora surge el tema de que los departamentos de TI, pues desde hace ya mucho tiempo, tienen empresas colaboradoras, que ya desde hace mucho tiempo, pues digamos, se interconectan con estos sistemas. Los protocolos son los que nos exigen, pero es que todo lo humano tiene su posibilidad de error. Además, desde el punto de vista industrial,
Bueno, la referencia cuando yo estudié, las exigencias de seguridad de los productos industriales estaban basados en el riesgo que podían provocar a las personas. No sé, un coche, bueno, pero, o una fábrica o una refinería. Pero lo que no se planteaba es el sabotaje. Tú compras un coche y se supone que tiene que ser seguro. Pero no entra en el esquema de diseño del coche que alguien te corte el líquido de freno. Eso es un sabotaje. Es un tema digamos, de atención. Y ahora está surgiendo todo un concepto que, digamos, una exigencia, no sé, todo el tema exterior que estamos viendo. ¿Cómo hacer algo seguro? ¿Pero a qué? ¿Al 100%? Oye, os he escuchado decir a ya dos personas que nuestros datos están en Internet, vendiéndose. De esto hablasteis. Entonces, una pregunta muy básica. ¿Se venden nuestras claves en Internet? Sí. O sea, que La nuestro respuesta es estudiante... rápida, sí. Sí, las nuestras y las que le han cogido a Microsoft ayer. La nuestra, además del resto. Hay un verdadero mercado. Yo creo que también hay otro de los conceptos. Cuando cuento historias sobre incidentes de seguridad en la universidad, se tiene el concepto romántico del alumno que identifica una vulnerabilidad. No, esto ya no es así. Hay una industria bélica. Hay una industria bélica y un mercado de armamento. En ese mercado de armamento existen las identidades, hay robos, hay de verdaderos bancos, de credenciales, y hay armamento. Ya no tienes que ser un experto en ciberseguridad para atacar a una institución, a un gran organismo. Tienes que tener la voluntad y el dinero suficiente para hacerte con los servicios de gente que vende ataques de ransom. Es así de simple y así de triste y de real. Es un escenario, bueno, de lo que comentabas antes, Juan, bélico, completamente. Sí, las fugas de información son o para hacer chantaje o sencillamente para explotar esa información. Si consigues el número de tarjetas de crédito, las vas a vender para que alguien las use para comprar donde corresponda. Entonces, las fugas de información son directamente para decirte, te voy a chantajear porque he conseguido, no sé, un vídeo íntimo tuyo, por decir algo, o para si tienes una relación de tarjeta de crédito, y hay muchos presentes eso, pues para venderla al mercado negro para que con ello pues hagan robos. Detrás lo que hay es motivación económica en el 99% de los casos. No es ninguna motivación o de venganza, no, es motivación puramente económica porque, bueno, es muy rentable y muy, entre comillas, sencillo de llevar a cabo. Entonces, pues, bueno, muchas organizaciones, muchas personas, muchas dedicados exclusivamente a vivir de eso. Y hay, de alguna manera, en todo esto, estamos hablando mucho desde la perspectiva del riesgo, desde la perspectiva del impacto. ¿Hay alguna manera en la que esos son organizaciones coordinadas, planificadas, o son individuos los que están detrás de todo esto? Porque a veces tampoco sabemos lo que hay al otro lado, ¿no? La gente no se lo imagina, es un poco abstracto. No sé si tenéis o habéis comentado algo, por ejemplo, a quién le interesan los datos que tenemos en las universidades. Suelen ser organizaciones y además, por lo que nos comentan las empresas especializadas en esto, organizaciones que funcionan como una empresa, con sus departamentos de compra, donde tú te diriges para comprarle ese software y atacar, sus departamentos de lavado del dinero negro que consiguen, sus departamentos de atacantes, su departamento de nuevos diseños, y se organizan exactamente igual como cualquier otra empresa que gana dinero y vive de eso, de la extorsión. Sí, relaciones con clientes. Relaciones con clientes, claro, búsqueda de nuevos clientes, funciona que al final hay toda una logística muy avanzada detrás. No son 3 chavales con una capucha negra a las 4 de la mañana y 2 cervezas
atacando cosas. Esa imagen podía quizás haber sido la inicial y es la que se ha quedado. Siempre que tú buscas hacker en internet, la imagen te sale la capucha en una zona oscura, pero no es así, es un edificio de negocio. Si hay una imagen histórica que podamos citar como referencia de lo que está ocurriendo ahora, yo apostaría por lo que ocurrió en los siglos XVII, XVIII con los piratas y los corsarios. Habría algunos que iban de alguna manera por libre, o en grupo, y había otros que hacían las mismas acciones, pero ligados a gobiernos. Entonces, pues, en esta situación actual, los grupos, o al menos la información que se comparte, de hecho algo se dijo en La Laguna, pues está ahí una situación, digamos, compleja, de entes fuera del sistema, pero con relaciones dentro del sistema. Que eso lleva también, me parece, a que explica ese nivel de conocimiento que tiene para actuar. Que no es que lo adquieran de manera autónoma, sino que también, pues bueno, parece que reciben información privilegiada de agentes dentro del sistema. Y eso pues lleva, claro, que algunos actúan como corsarios, con lo cual entran digamos, no solo atacan a los enemigos, entre comillas, del país que los ampara. Y eso también se dijo allí. Nosotros podemos citar los corsarios de algunos países, pero los nuestros también hacen lo mismo. También el Occidente tiene corsarios. Con lo cual, en esa situación, yo creo que algunos hablan de guerra híbrida. Hay una guerra y en este momento de híbrida pues, también se está jugando en Internet. Y esa es la situación. Si no, pero además una guerra donde tú no sabes claramente quién es tu enemigo. Porque también ha llegado que el enemigo puede ser el que luego formalmente es tu mayor amigo, como claro. país. Es decir, que no es que sean estos países los enemigos y estos los amigos, sino que es prácticamente un todos contra todos. Entonces, dentro del todos contra todos... Pues, basta leer la historia de los corsarios del siglo XVIII. España se alianza con Francia, después se peleaba con Francia y eso era... Ahí siempre lleva la DLP, porque siempre está en minoría. Hombre, ahí, desde luego, los que somos civiles, entre comillas, pues estamos en medio. Esa es la situación. Bueno, nos va quedando claro. Gracias por vuestros paralelismos y metáforas con la vida real. Otro de los que vi que hablasteis en La Laguna fue la comparación que hacíais con el cinturón de seguridad del vehículo o el COVID, donde apelan y de alguna manera están por ahí metidos tanto elementos de responsabilidad individual como colectiva, que bueno, viene un poco a enfatizar lo que decíais ahora. Si os parece, vamos a cambiar un poco de tercio, nos va quedando claro un poco el contexto y nos va quedando un poco claro el conjunto de riesgos en los que estamos y también la industria que todo esto mueve. ¿Cuál es vamos a decir, el proceso que se sigue, ¿no? O sea, una persona que ahora mismo pueda tener la duda de si está siendo víctima de algo. ¿Cómo empieza todo esto? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta si estamos siendo víctimas de un ciberataque? Y hablo tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo. ¿Hay algún patrón que se exhiba? Es decir, ¿hay algún punto que digáis, jo, esto ya sospecha, hay algún punto raro? Entiendo que todo esto va con las comunicaciones, no solo el mail, también deberíamos estar hablando de los dispositivos móviles. ¿Hay algo así, algún indicio, algún patrón que os gustaría destacar? Los métodos de ataque se van sofisticando y de alguna manera siempre, como antes comentado Andrés, pues en la mayoría de los casos intentan buscar la puerta de entrada a base de un error humano, la ingeniería social, el ataque social, es conocido que también se usa para otros ámbitos de fraude, una llamada a teléfono que se identifica pues, haciendo una suplantación de la llamada. Cuando tienes mucha confianza, pues piensa que te estás llamando a un banco o te estás llamando el soporte telefónico de una empresa X, ¿no?
Y eso es falso. En esa misma línea, pues un correo que tú te das una suplantación y crees que te ha llegado a, no sé, de la agencia tributaria o de correo o de Amazon. Pero yo creo que cuando te das cuenta de que estás siendo atacado, ya es tarde. Como Andrés nos puede contar, porque tuvo experiencia propia y nos han contado de otras universidades, igual de otras organizaciones, el proceso de penetración es lento, suele ser lento, sobre todo en una organización, y solo se manifiesta cuando de alguna manera pues, han penetrado lo suficiente o pueden explotar. Lo que sí se ve es que los métodos, digamos, preventivos cada vez son más sofisticados y lo que ocurre es que en la medida que funcionan bien, pues empiezan a parar ataques o detectar estos intentos de agresión, pero ya por miles. Es que los compañeros que están en estos temas es como si tú estuvieras continuamente cayéndote misiles en tu ciudad y el sistema de escudo de misiles pues los parará todos hasta que uno pues, penetra el escudo de misiles. Pero lo está cayendo continuamente misiles. Sí, Y ese es el problema que se detecta mucho a diario. Aquí desde redes continuamente están detectando sospechas de ataques que se frenan, pero no es suficiente, porque por más que sospeche y frene, da igual que haya frenado 5.000 ataques si el 5.001 tiene éxito. Porque al final, no digo que sea lo mismo que ser atacado y con éxito 5.000 veces al día, pero que al final este tipo de mecanismos de defensa de seguridad o se acerca mucho, incluso digo, llegas al 100%, o al final, porque el ataque depende también del tipo de ataque. Así que también recibimos muchos ataques con un impacto bajo. Son la mayoría. El problema es cuando te entre un ataque que de verdad ponga en peligro todos los sistemas de tu institución. Esos son los que nos preocupan. Ahora, ataques a diario de virus que le entran a profesores, a alumnos, a profesorado, o el estudiante que viene con el portátil con el virus. Claro, eso es a diario y digamos ya no nos preocupa excesivamente, se aísla, se limpia y de eso ya hay casi una inercia diaria de ir solucionando ese tipo de pequeños ataques. Pero el problema es eso, que la variedad de ataques es cada vez mayor. Pues sí tenemos organizaciones del tipo de las nuestras, universidades, medidas defensivas. Las medidas defensivas normalmente son medidas defensivas contra ataques que ya conoces. Entonces, en ese nivel minimizas el riesgo que comentaba antes Alex. Pero el problema es que las técnicas de ataque evolucionan y los mecanismos son cada vez más sofisticados. Y además, los más duros son los que cuentan con el factor humano. Técnicas como las que comentaba Juan, o casos como el que comentaban hace unos días, en una empresa cogen las credenciales del director de facturación, llega una factura e inmediatamente interceptan la factura, vuelven a mandar otro correo con una dirección casi igual, con la misma factura, donde el número de cuenta es diferente. Eso es un incidente de seguridad y no te está tirando la infraestructura, pero el importe de la factura puede ser el que sea, porque además es algo que tú tienes conciencia de haber hecho y que vas a pagar. Y han dado con la dirección de correo de la persona que tiene la responsabilidad de es un mecanismo que tiene una parte tecnológica, pero realmente es un fraude que no se podía haber hecho con mecanismos tradicionales, porque al final es convencer a una organización de que la transferencia bancaria la haga a un sitio distinto de la que estaba prevista. Y para eso se puede llamar teléfono, si alguien no lo comprueba. Pasa que yo creo que ahí sí estamos avanzando en cuanto a concienciación. Yo sí veo que, al menos en la comunidad universitaria, yo creo que fuera también, los ataques de phishing cada vez son más difíciles de llevar a cabo porque la gente es muy consciente, y yo lo noto incluso por el número de correos electrónicos que recibo y que recibimos en el servicio, de gente que sospecha
de correo y nos los reenvían, y algunos son buenos correos, pero está muy bien que hagan eso, y cada vez se fían muchísimo menos de este tipo de correo. Entonces, por ahí sí creo que se ha avanzado mucho en la concienciación de tener cuidado con los correos. Estamos de acuerdo porque como dice Andrés, en la medida que vas conociendo métodos, pues de alguna manera, pues, o bien por procedimiento, pidiendo doble validación a la empresa que quiere cambiar el banco donde se da transferencia, o porque los sistemas de análisis de redes pues cada vez son más sofisticados, o bueno, las nuevas generaciones estas que ya se están implementando, económicamente muchísimo más caras, y es otro factor que hay que valorar. Esto es como la guerra, cada vez el material bélico es más caro, más sofisticado, más difícil, entonces surge todo, es decir, bueno, nueva generación de fireware que actúan, además con inteligencia artificial, que analizan perfiles de comportamiento, y en la medida que el tiempo de reacción ya no es humano, las medidas reactivas las decide el propio fireware. Eso, vamos, ya en el mundo militar, pues ya los escudos de misiles, los misiles, los antimisiles no esperan que alguien le dé un botón, están ya diciendo, bueno, porque no hay capacidad de reacción humana, veo el misil, digo que sí, y ahora le doy el botón. Cuando llega, pues eso está pasando en la seguridad. Lo que ocurre, como ocurre también en entornos bélicos, todo evoluciona, y a la medida que tú seas fuerte en esto, pues dirás, bueno, pues la parte débil, para buscar otro método que haga inútil todo el sistema defensivo que tienes, que además ha sido un esfuerzo económico y una dedicación porque claro, contra más sofisticado, el elemento técnico humano que lo gestiona, pues más experto. De alguna manera es una huida hacia adelante, pero vamos, ya nos comentaron los expertos que vinieron de Telefónica, en la práctica es igual. Tú lo estás haciendo más difícil, pero en la práctica no es imposible. Hoy una cosa, creo que ha sido Joaquín el que ha dicho que recibimos como ataques de diferente nivel de impacto. O sea, que tenemos ataques que pasan desapercibidos y que no nos enteramos los usuarios. Sí, posiblemente sí, o sea, porque hay usuarios que lo comunican, hay veces que nosotros detectamos que hay una actividad en alguno de los equipos de un usuario inusual, entonces lo chequeamos el equipo y efectivamente es un equipo que ha sido atacado, pero posiblemente hay algún ataque a algún equipo. Es que ten en cuenta lo que te decía antes de la frontera, el determinar cuáles son los equipos, en este caso de la universidad, es imposible, porque un profesor que tenga un portátil particular o un dispositivo móvil que es suyo, no es de la institución, pero es el que utiliza para ir a trabajar y conectarse a las redes universitarias y conectarse a sus servicios, ese equipo no tenemos ningún control sobre él. Entonces podemos controlar la actividad que está realizando ese equipo, pero no el equipo en sí. El equipo del personal de administración sí es un tipo de equipo que tenemos mucho más localizado, más controlado, más gestionado, estamos más seguros de él, pero después, ya te digo, hay miles y miles y miles de ordenadores, los ordenadores de los estudiantes son suyos, entonces hay miles de equipos que se están conectando continuamente a las redes universitarias, haciendo de todo tipo de actividad y de cosas, porque tampoco puede delimitar el tipo de actividad o de acceso que se hace. Hay grupos de investigación sobre todo tipo de temática, entonces tú no puedes limitar los accesos a determinadas webs, a determinadas, porque es que puede haber un grupo de investigación investigando sobre eso. Entonces, al final tienes que dejar que esa actividad se desarrolle con la mayor comodidad y libertad posible y vigilar todo lo que pueda, lo que hay detrás de la actividad, pero eso dificulta mucho el control, pero la actividad universitaria es así. Tenemos que trabajar con esa casuística, es la nuestra. Ahí es que estamos centrándonos digamos, en ataques destructivos.
Pero hay otros ataques que precisamente su objetivo es no ser detectados. Por ejemplo, todo el tema este de las criptomonedas. Pues si te están robando cómputo, su objetivo no es que te detecte, porque tu objetivo es robarte el cómputo y pasar desapercibido el máximo tiempo posible. O todo lo que esté, por ejemplo, ligado a espionaje industrial. Las universidades tienen grupos competitivos que tienen información de alto valor. Si hay espionaje de esa característica, por definición, no quieren que sea localizado porque su objetivo es ir ni esa información. De hecho, los protocolos que os comentaba antes, de algún investigador ha visualizado que le pone una multinacional, una empresa, sobre la actividad que va a hacer, se queda impactado. Esa confianza cero. Cuando vaya de viaje, tu portátil, perderle 5 minutos la vista a tu portátil, puedes haber perdido el contenido entero del disco duro. Y tú no enteraste. Y ahí todo el mundo. También los mecanismos de defensa. Yo creo que bueno, un poquito también podríamos hablar de esto. Los mecanismos de defensa también han evolucionado. Y han evolucionado en esa línea que tú estabas diciendo. Estamos acostumbrados a contar todos los antivirus. Es algo necesario, pero superado ya. Precisamente por esta actividad donde no se da la cara bruscamente. Las nuevas generaciones de antivirus lo que hacen es buscar patrones, es aprender cuál es el patrón de actividad habitual, buscar esos patrones de comportamiento anómalo, establecer unos niveles de riesgo y, como decía antes Juan, cuando esos niveles de riesgo se superan en un porcentaje que definas, se actúa. Pero se actúa como decías tú, no esperando que alguien vaya al despacho del profesor a decirle, oye, no, actúas por defecto. Actúas por defecto porque si no el mal puede ser mucho mayor. Esas capacidades, la industria de ciberseguridad también las está poniendo en marcha. Hay herramientas que van tratando, como decíamos antes, ¿no? Antes hablábamos de los firewalls, de los muros, nos vamos adaptando a los la tipología de ataque desde el exterior que tenemos. Ahora tenemos que ver la que se produce desde el propio interior, que además tú no ves, porque no sabes si un ataque de negación de servicio lo estás viendo, tiene otro objetivo. El ataque de negación de servicio es que no puedan funcionar tus máquinas, no puedas tener conectividad con el exterior. Y eso, los más habituales son los otros que te llegan al día cientos y se paran. Luego hay otros, que son los de dentro. Y luego está, como hablo siempre del perímetro, la red, el dispositivo y el individuo. Y eso me lleva un poco a lo que comentaba al principio. La capacidad también de defender la identidad del individuo. Y ahí aparecen temas como el del doble factor. Y todas las iniciativas que está lanzando la industria para prescindir de las contraseñas, que ahora mismo es el talón de Aquiles. Yo eso lo veo fundamental. Y nosotros estamos también trabajando en eso. La eliminación de claves concertadas es básica para subir un escalón en el nivel de seguridad. Pero yo, a pesar de ser repetitivo, es que hay que conseguir que haya un entorno de confianza de nuevo o bajar el nivel de riesgo de toda la red. Si las calles son inseguras, tendremos que seguir asumiendo mayor protección, mayor no sé cuánto, pero la solución a medio plazo es volver a tener un entorno de confianza en la red. Porque si no, al final, para que veáis que no es asumible, no es viable en una universidad por su idiosincrasia. Pero a mí me comentaban una empresa de alta ingeniería que es especializada en monitorizar instalaciones industriales y todas las noches han automatizado la reinstalación de todo su equipamiento, desde puestos de trabajo, router, toda la infraestructura es red. Ya no se fían de que tengan las mejores medidas de seguridad. Es que dice, si no han penetrado, vamos a reducir a unas horas
la penetración, porque todas las noches volvemos a... No se fía. Ya hay una situación de confianza cero que lleva a situaciones extremas. Pero eso se lo permite una empresa de esas características. Esos sectores de confianza en las universidades, yo creo que van a cambiar. De hecho, nosotros, por mucho esfuerzo y también por motivos obvios, después del incidente grave, hemos tenido que ir hacia un modelo muy cercano de confianza cero. ¿Y qué es lo que nos ha costado? Porque al final tú tienes que dejar la actividad que estabas comentando tú, pero como mínimo tienes que saber que eso está ahí. Entonces, estamos pasando por el grupo de investigación que necesita realizar esta actividad con la red, la que sea, tiene que informar, porque si no, eso va a ser un patrón anómalo y se va a hacer. Pues, creo que es un cambio cultural también importante. O sea, la idea, evidentemente, no es que el grupo de investigación no pueda investigar, no sería cerrar la universidad, es una de sus misiones. Pero tienen que entender que eso termina siendo un riesgo que la institución ahora ya no puede asumir. Y que hay que dejarlo, identificarlo y sabiendo que ese patrón de comportamiento es... Sí, el símil es el mismo que lo comentaste antes, que se había hablado de él, el del cinturón de seguridad. Es más incómodo conducir con un cinturón de seguridad puesto que sin el cinturón. De hecho, cuando se puso al principio, se impuso el cinturón de seguridad, a todos nos costaba abrocharlo porque nos veíamos atrapados. Pero bueno, al final aumenta la seguridad, te acostumbras. Y aquí ocurre lo mismo, o sea, sí habrá que reducir los niveles de libertad, entre comillas, de uso de las tecnologías de forma más restrictiva o más, a veces más compleja, más incómoda de utilizar, pero que va a redundar en beneficio a corto, medio y largo plazo en cuanto a seguridad. Afortunadamente, seguimos evolucionando en tecnología, con lo cual pueden surgir nuevos riesgos, nuevos frentes, porque todo el tema de IoT está entrando en las universidades. Ya no es un tema del puesto de trabajo de un administrativo o el portátil del estudiante en la wifi. Es que ahora se está generalizando que los aire acondicionados, las luminarias, la sensorización de seguridad, todo está entrando en la red. Pero esto no es tan nuevo. Yo siempre cuento una anécdota, Sí. Cuéntala, la de las impresoras en Irán. Sí. Cuando hablo de IoT, termino cogiéndote siempre ese ejemplo para que de repente te das cuenta de eso. Eso es en el libro en el que hablábamos de los corsarios. Está documentado que una impresora de la marca comercial conocida, no hay muchas, pues fue comprada por Irán para instalarla dentro de las instalaciones de la central donde estaba con el tema de enriquecimiento de uranio, etc. No sé si de manera directa o de manera indirecta, consiguieron introducir el virus en el firmware de la impresora. No sabían qué impresora iba a terminar en el sitio que querían, con lo cual el firmware iba en todas las impresoras. Lo que pasa es que solo se activaba cuando detectaba que la impresora estaba conectada a un ordenador que tenía un software determinado, que es el que se usa para lo que está tocando de los ingenieros, pues software específico para control industrial. Y tenía pues unas características que el firmware estaba preparado diciendo: este es el ordenador, porque tiene este software, porque está haciendo esto, y se despertaba. Es un escenario muy, de alguna manera, la impresora asesina. De infiltración, además, en línea con lo que estamos comentando. No tenemos prisa. Es un tema de infiltración basado en ya llegar y a veces tenemos suerte, porque al menos ninguna termina en el sitio, pero una y toda la destruyó, hizo bastante daño el tema, algo que teóricamente era imposible entrar, porque evidentemente no estaba conectado a internet, era una área de alta seguridad industrial, pero claro,
Lo que no se le ocurrió es que una impresora que se sacada del embalaje era ya conocido. Y después anécdotas sobre el tema de esto de los IoT, bueno, en tiempos pasados, cuando el tema de la seguridad no estaba tan candente y no se detectaba, y a lo mejor la coordinación era mejorable, pues de pronto te conectaban un aire acondicionado a la red, porque venía de fábrica con estación, o una impresora que se conectaba a la red de manera abierta. Y entonces, bueno, pues el estudiante que detectaba, bueno, esas son anécdotas, ¿no? El estudiante que detectaba la impresora del departamento y le mandaba fotos pornográficas a todo el departamento de la impresora y aquello empezaba a salir. Es decir, que ahí es una situación de partida, pero que se ha ido también sofisticando desde el punto de vista táctico. De hecho, a nosotros en general no nos afecta mucho, ya lo vemos, pero hay otra dinámica en tema de ciberseguridad sobre la que se está poniendo mucho foco, que es la parte industrial, precisamente por la conectividad que requiere cada vez más. Que ya no estamos hablando del aire acondicionado de un aula, estamos hablando de una planta industrial. Sí, sí. Una planta industrial que necesita que sus dispositivos tengan más conectividad externa. Y bueno, el nivel de concienciación cada vez es mayor en el sector. Bueno, pues con esta historia de la vida real, creo que es un buen momento para cerrar. La verdad es que un gustazo, espero haber tomado buenas notas de todo lo que habéis dicho, porque son muchas ideas y muchas metáforas que esperamos ser capaces de sintetizar. Así que nada, agradecer vuestro tiempo, no nos quitamos más tiempo, que nos consta que estáis nuevamente en otro foro para seguir cuidando de nosotras, las universidades. Así que nada, simplemente agradeceros a los tres, Andrés, Joaquín y Juan, por todo vuestro expertise, por todas vuestras preocupaciones y ocupaciones. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado también de la experiencia y que tengamos ocasión de volver a coincidir. Muchas gracias.